Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Es un placer recibir a Salvador Roig Coll, cofundador y director de Therapy World. Bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias por venir, por estar aquí y dedicar este tiempo en Ibiza Home Meeting. Therapy World es una asesora a empresas, proyectos e iniciativas que tratan con los recursos naturales, sistemas agrarios, paisaje, desarrollo rural y la bioeconomía. Therapy surge de fusionar la forma y el concepto de la palabra latina terra y la griega terapia. Su lema es renacimiento en tierras. Con Salvador vamos a hablar un poco sobre que vivir en el campo ha sido algo muy recurrente a lo largo de la historia de Ibiza. Los mismos ibicencos se desplazaron desde sus fincas a la capital, Santa Eulalia o San Antonio. Volvían recurrentemente a sus fincas de origen. Existe este derecho inherente de poder construir una casa para los hijos. Desde los últimos años, especialmente intensificado por la pandemia de COVID, muchos extranjeros buscan refugio en las zonas rurales de las islas. En la ponencia analizaremos todos estos aspectos y el impacto en el uso de la tierra agrícola, el mercado de terrenos y los cambios que puede plantear sobre el territorio. Gracias. Un sueño de muchos, vivir en el campo de las Pitiusas. Bueno, primero de todo, gracias a Hermanos Parrot, porque fueron los primeros, bueno, quien me invitó. Es un placer y en particular gracias a Ricardo Serra, que ha sido quien me ha puesto en contacto con la organización. También saludar, he visto muchos amigos, en particular RPM, que también están aquí en la feria, en este evento. Entonces intentaré, no es una conferencia académica, tampoco no vamos a hacerlo un poco como una charla, ¿vale? Os daré una pequeña presentación con algunas imágenes e ideas y después, si queréis, abrimos un pequeño coloquio. Veo aquí gente con mucha experiencia, no sé si diré algo que no se sepa, pero intentaré ser ameno, al menos, que sé que estas presentaciones suelen ser un poco aburridas. Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué Ibiza, ¿no? ¿Qué tiene Ibiza, ¿no? Que viene la gente buscando algo. Es un lugar de paso, de tránsito, gente buscando algo en su vida y parece que Ibiza tiene un imán para esto, ¿no? Entonces podemos hablar yo creo que está lo típico, ¿no? El sol que dicen los ingleses, la playa, el buen tiempo, la buena comida, está lo banal, digamos. Pero hay razones más profundas que os pongo este libro, que es un libro muy interesante, se llama Ibiza, una isla para otra vida, que fue la base de una tesis doctoral de una socióloga francesa, Danielle Rosenberg, y creo que es la única persona que realmente hace un análisis exhaustivo y da en el clavo de lo que pasó en Ibiza hace 40 años, a partir de los años 60, con toda la venida de personas de toda Europa, de Estados Unidos, huyendo quizás de la guerra de Vietnam o no, el mundo de los hippies, hay varias, pero ella hace un análisis muy exhaustivo y muy complejo de este movimiento, que luego podemos utilizar en nuestra vida profesional para intentar entender qué es lo que buscan nuestros clientes, más allá de lo típico de sol, playa, buena comida, buen vino. Además, bueno, una vez hablando, me acuerdo con mi padre es arquitecto, nos llamamos igual, y hablando con él me comentaba que en Ibiza hay, por ejemplo, no diré el número exacto, pero hay como unas 15.000 hipogeos, tumbas, digamos, del mundo fenicio, que cubren todo lo que sería la necrópolis del Puig des Molins y se extienden en el Pla de Vila, Sant Jordi. Entonces hay algunos modelos matemáticos que estiman que esa población de muertos, digamos, que están enterradas, no se corresponden con la realidad de las personas que vivían en Ibiza en ese momento. A lo mejor decían que la población flotante podía ser 2.000, 3.000 personas. Entonces un cementerio de 15.000 para una población tan pequeña no cuadra. Entonces una de las hipótesis es que en el mundo fenicio la gente ya venía aquí de turismo, venía aquí a morir, venía a retirarse, a disfrutar de la jubilación. Puede ser, dicen que aquí no había animales dañinos, que no había, era una isla sagrada seguramente, pero digamos que es algo que recurrentemente está pasando desde hace ya bastante tiempo
en la historia. Entonces os dejo este libro para los que os guste leer e intentar entender qué es lo que pasa en Ibiza actualmente y si queréis un día lo comentamos. El punto de partida de lo que está pasando, es decir, un poco un punto previo, yo soy ingeniero agrónomo, pero en mi vida profesional no es que me dedique a plantar lechugas ni a asesorar cómo plantar lechugas. En Ibiza nos encontramos siempre en equipos multidisciplinares de gente trabajando en proyectos muy complejos. Especialmente a mí lo que me toca es, pues hay una inversión, se compra un activo que es una finca agrícola, un terreno rústico, y hay un equipo de arquitectos, ingenieros industriales, nosotros como agrónomos, project managers, hay un equipo muy complejo, ¿no? Pero casi siempre encontramos el punto de partida son fincas abandonadas que, digamos, gracias o a través del cambio económico del turismo, hay un cambio en la agricultura en los años 50, 60, 70. La gente deja de cultivar como se llevaba haciendo como un acto de economía de subsistencia y se refleja muy bien en una fotos que son públicas. Esto es Ibiza, la foto aérea del 56, y esto es la foto aérea del 2021. Entonces, la pega es que la del 56 es en blanco y negro, la otra es en color, pero digamos, si tomáis como referencia los puntos, las manchas negras, esto eran las manchas de bosque que había en aquel momento. Y si lo comparáis con digamos, la foto actual, las manchas de bosque se han triplicado casi. Es decir, en Ibiza la superficie forestal se ha incrementado y esto ha sido, digamos, a costa de superficie agrícola, que en aquel momento eran bancales agrícolas, terrazas, superficies cultivadas con más o menos intensidad, que el bosque, digamos, el abandono de la agricultura ha ido dejando paso a los bosques de pino, de Pinus halepensis, y digamos, este es el punto de partida que se encuentra mucha gente cuando viene a Ibiza y quiere desarrollar pues una vivienda o gente que viene de Estocolmo, de Ámsterdam, de Londres, de Tel Aviv, de cualquier lugar del mundo que quiere hacer montar una nueva vida, compran una finca que está abandonada que requiere, digamos, de una inversión bastante elevada para ponerla a punto. La puesta a punto es una inversión elevada, pero que da sus logros y después hablaremos de ello. Entonces, a nivel más pequeño, digamos, aquí veis, es la misma foto, pero de una zona en concreto de Ibiza. Es una zona que nosotros hemos trabajado como proyecto. En el año 56, una finca en San José, que era toda bancalada, no había ni un elemento, digamos, forestal casi, eran bancales. Y esto es en el año 2018, está totalmente, digamos, convertida en una especie de bosque, ¿no? Esto es otro ejemplo, una zona en Santa Gertrudis, en la cual en el año 56 eran todo campos de cultivo, eran almendros, olivos, unos bancales, y en el año 2021 básicamente lo que ves es un bosque. Entonces, esto es muy interesante a nivel profesional porque estás jugando y lidiando con las percepciones de la gente, ¿no? Llega la gente, locales e internacionales, y se ponen en medio de esta finca y dicen, ¡buah, qué bonito! Que Ibiza tiene mucha naturaleza, Ibiza es un vergel. Entonces, ahí empezamos el trabajo psicológico de construcción de lo que es el mundo de la percepción en estos proyectos. Enseñarles de que no, esto no es tan bonito ni es tan interesante, esto se pega un chispazo y se quema en un momento y tienes el pueblo de Santa Gertrudis rodeado de fuego, no son bromas. Santa Gertrudis está 1 centímetro más a la derecha de esa foto. Entonces, una vez se empiezan los trabajos, los clientes van viendo qué es lo que va pasando, que realmente esos pinos no es lo que es natural de esa zona, sino que lo natural es lo que sacas, un poco es cuando sacas el Machu Picchu, ¿no? Sacas lo que hay debajo. Por otro lado, a nivel, como es un encuentro, ¿no?, de viviendas, de hábitat, entonces la ley agraria también habla de esto. Y que sepáis que la ley agraria es muy, muy restrictiva. La ley agraria dice que el uso de vivienda solo se autorizará en el caso que haya una explotación agrícola preferente. Eso no se aplica, no se tendría que aplicar, pero no se aplica. Se puede aplicar en cualquier momento porque está en la ley. A día de hoy, lo único que nos exigen a los estudios de arquitectura
es un estudio de un agrónomo en el cual se justifique de que donde va la vivienda no daña lo que sería el activo tierra, es decir, que no se daña el valor fértil de la tierra, que no se daña el recurso hídrico, que no se va a sobreexplotar los acuíferos. Una vez nosotros corroboramos eso, se puede dar la licencia para hacer la vivienda, pero que tengáis en cuenta de que la ley agraria, que es una ley balear, solo permite el uso de vivienda vinculado a explotaciones agrícolas preferentes. Entonces, esto, como está en la ley, muchos abogados lo saben, esto ha hecho de que nos llame mucha gente para llegar a este estado en caso de que un día nos gire un poco que no cambien la ley y digan, pues a partir de ahora lo aplicamos. Y esto, junto con la llegada de mucho capital extranjero, europeo, americano, que buscan un refugio, especialmente después del COVID. Hay mucha gente que les pilló el COVID viviendo en un apartamento de lujo, pero en Londres o en Nueva York. Escaparon viendo las imágenes de sus amigos por Instagram y el Facebook en medio de la pandemia en la playa en Ibiza. Esto ha hecho de que en estos últimos 3-4 años haya una demanda muy alta de fincas agrícolas para poder trabajarlas como vivienda, y aparejado hay mucho interés en poder desarrollar proyectos agrícolas. Esta gente viene, muchas veces los inversores vienen con ideas de agricultura regenerativa, agricultura ecológica, han vivido en la ciudad toda su vida y tienen esa ilusión de poder comer productos de su finca. Bueno, lo que hemos hecho los ibicencos casi toda nuestra vida, pero esto ahora está vinculado en un mundo que hay mucho capital, hay mucha solvencia a nivel internacional, hay capacidad de comprar, y eso lleva a que se generen proyectos muy interesantes a nivel de gestión del territorio. Especialmente, creo que lo puedo decir, con Hermanos Parrot tenemos un proyecto muy bonito en Formentera, de una transformación de una finca de 33 hectáreas en Escap d'Arberia, en el cual se juntan todos estos elementos de recuperación del territorio, de paisaje, gestión de la masa forestal, nuevos cultivos, vivienda, pero digamos siempre en un contexto de vivir bien, de vivir en el campo tranquilos, sosegados. Y entonces sí se ven unos impactos directos de todos estos tipos de proyectos en la gestión del territorio. Se gestiona la masa forestal, se recuperan fincas, se eliminan, digamos, bosques digamos, que no tendrían que estar sobre terrenos agrícolas, que lo han estado o le están gracias al abandono. Eso se recupera y hay un cambio en lo que sería el paisaje. También es verdad que hay un impacto en la economía. Todos estos proyectos grandes están dando... es una inversión. Yo digo un poco que la inversión es 1:7, 1:8. Me acuerdo que en el año 2015, cuando volví de Holanda, yo estaba en Holanda, volví a Ibiza y le pregunté a un cliente, yo no sabía qué cobrarle al cliente. Digo, yo he estado trabajando en una empresa, ¿qué le cobro yo a este señor? Entonces él me decía, pásame propuesta de honorarios que empezamos. Digo, no, espérate un momento, me vas a pagar 3.000 euros, eso es verdad, y vamos a andar 3 días tú y yo por la finca por aquí. Y después ya veremos cómo terminamos. Vale. Y de repente se me ocurrió decirle, me salió un poco sin prepararlo, le dije, una pregunta, esta parcela que está llena de pinos y lo podemos recuperar, ¿cuál sería el cambio de valor? O sea, imagínate que ejecutamos el proyecto. Tú te has gastado 1 millón de euros en este terreno. ¿Por cuándo lo podrías? ¿Cuál sería el valor del impacto de este proyecto? Y me dice, entre 700 y 1.200.000 lo vendería por el doble, un poco más. Y eso me dio un poco el chispazo de, ostras, estos proyectos tienen un impacto en lo que sería el valor del activo. Realmente no es solo el uso de vivienda, sino que un cambio en el entorno también tiene un impacto en el mercado inmobiliario, en el mercado del activo. A nivel de qué es lo que pasa, las 2 fotos que os he puesto antes, está el después, ¿no? Entonces, esto era un terreno que estaba abancalado, trabajado en el año 56, se abandona, se ejecuta la inversión, se pone un viñedo vinculado, hay una casa allí, como podéis ver. Entonces ahora esta casa está
rodeada de un terreno recuperado, plantado de viñedo. Por cierto, es el viñedo más alto de Ibiza, está a 300 metros cerca en Satelaya. Y se han arreglado las paredes, se ha plantado y es una cosa que está en funcionamiento y hay un cambio directo en lo que sería el paisaje y en la prevención de incendios, que allí es muy importante. El otro caso es el caso de Santa Gertrudis, que os he explicado, del año 56-2021, y como podéis ver está ahora recuperado. Se quitó en la parte de arriba de la parcela, se han quitado 7 hectáreas de pinos recuperando las parcelas, se ha plantado lavandín, seguramente lo habéis visto, saliendo de Santa Gertrudis de San Mateo, y un poco como ejemplo de lo que está pasando. Y nada, por mi parte ya está, es un poco la idea general que os quería mandar. Y cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis, estoy aquí para responderla. Gracias a todos, especialmente al jefe. Muchas gracias, Salvador. Un poco para, como recapitulando, ¿no?, todo lo que has comentado, ¿cuál ha sido el impacto del turismo sobre el uso de la tierra en las Pitiusas? Yo tengo una idea un poco romántica hay gente que lo ve como, de repente, como que ahora es un drama, se venden muchas fincas. Yo he hablado con topógrafos, por ejemplo, que han medido la misma finca 8 veces. Y la misma finca se ha vendido 8 veces en los últimos 27 años. Es decir, el impacto del turismo ya viene desde el inicio del turismo, años 50, ya hay un mercado de terrenos en Ibiza. Y se ha ido, digamos, incrementando la magnitud y la intensidad de este mercado durante todos estos años, porque la economía también ha crecido, pero no es algo nuevo. Entonces, por un lado, hay una demanda que lo que hace es incrementar muy rápidamente los precios de los activos, ¿vale? Por otro lado, hay un sistema impositivo en España que, así como funciona, genera que la gente local tenga que vender para poder, para poder pagar los impuestos de la transacción, hace que la gente no tiene muchas veces la liquidez para pagar los impuestos que hay en una transacción. Entonces eso fuerza que tengan que vender más activo, más terreno para poder hacer frente a cómo funciona el tema de los impuestos Entonces se junta, por un lado, el tema de los impuestos más la demanda fuerte que existe. Esto hace que haya un mercado muy dinámico en Ibiza de compraventa de activos. ¿Y cuál es el verdadero paisaje de las islas? Yo creo que a nivel, sí, no sé si hay algún arquitecto paisajista por aquí o no, yo creo que el paisaje está creado. O sea, lo que es la estructura subyacente está creado. Nuestro trabajo es como honrar lo que ya existe. Por ejemplo, alguien en Ibiza se llama técnicamente corrección hídrica. Entonces, todos los bancales, Ibiza está todo abancalado. Alguien se dedicó a bancalar y a corregir hídricamente para minimizar la erosión del agua toda Ibiza. Entonces, si toda Ibiza se quemara, si vais, por ejemplo, a la zona de San Juan, donde se quemó el incendio de San Juan, veis que las terrazas llegan hasta puntos insospechados. Toda Ibiza está bancalada. Entonces, este es el verdadero paisaje de Ibiza. Un paisaje como obra civil generado hace cientos de años. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es honorar lo que existe, es trabajarlo, recuperarlo, pero tampoco puede ser muy creativo, porque sí, puede ser creativo o venderte como creativo, pero en el fondo el paisaje te está diciendo, la misma estructura del territorio te dice lo que es lo que tienes que hacer. Entonces, el paisaje verdadero es lo que está debajo de lo que realmente ves. Es un poco complejo, pero es como si le quitas la primera capa y es como el incendio quema y lo que está bajo el incendio ese es el paisaje. Y ese es realmente el origen, o sea, sí era Ibiza, sí. realmente. Vale, lo podemos discutir, pero es lo que sí, eso es Ibiza. Es la foto del. Sí, sí. Es la foto del esta. inicio, ¿no? Es la foto esta. Esto es Ibiza. Es como si también, vas a las islas griegas, a las Cícladas, son islas secas y puedes ver cómo se trabaja más que nada para un tema de recolección de agua. Es el elemento agua, es lo que
te genera un paisaje determinado. Después puedes venir tú y poner un tipo de árbol, otro tipo de árbol, una pared más, una pared menos, pero el paisaje está determinado por la estructura de abajo, el sustrato, digamos. Y un poco a raíz de lo que estás comentando, puedes poner, ¿qué dice la ley agraria de marzo del 2019 sobre el uso residencial del suelo rústico? Muy claramente vincula el uso residencial al uso agrícola, y también el PTI dice que tiene que haber un estudio, le llaman integración paisajística. No, a mí no me gusta cómo está planteado, pero dicen que tienes que hacer ciertas cosas para mantener el paisaje existente. La ley agraria va un punto más allá y sí que dice que si tú quieres uso de vivienda tienes que tener una explotación agrícola. Como he dicho, no se aplica. También piensa que Ibiza es único, ¿eh? Esto en otros lados de España tú no puedes vivir en el campo. En zonas de España no se permite una construcción de vivienda, tienes que vivir en el pueblo. El campo es para producción de alimentos, producción agraria. Entonces, aquí te dejan, hay una excepción a nivel general en España. Siempre que tengas explotación agraria. Siempre que tengas explotación agraria. Ajá. No se meten muy adentro porque a nadie le gusta que le digan lo que tienes que hacer en tu terreno, pero así está descrito en la ley agraria. Y a mí, bueno, me ha despertado muchísima curiosidad lo que has dicho al principio del libro, de Ibiza, una isla para otra vida. Ya sé que, bueno, has comentado, lo podemos leer, yo desde luego lo voy a leer, pero sí me ha despertado mucha curiosidad saber un poco más. O sea, ¿qué es, por qué, en qué se inspiró ella o qué, relacionado con lo que hemos comentado, ¿no? En todo lo que nos has explicado, pueda tener que ver, ¿no? En tener esa imagen o esa... ¿qué se busca viniendo aquí, no? A nivel resumen, lo que yo entendí del libro es una comunidad rural que existía en Ibiza cuando empiezan a venir los primeros turistas, los hippies, una comunidad rural que abierta al foráneo, digamos, simpática cara al foráneo, pero con una cultura de la autarquía, del autoabastecimiento muy fuerte, que eso se vinculó mucho con los ideales de los años 60, de mayo del 69, digamos. Entonces, encontraron en Ibiza como esa arca perdida, ¿no? de un mundo ideal en el que la gente producía sus alimentos, vivía en comunidad, eran abiertos a la gente que venía de fuera. Seguramente hay alguna cosa más y alguna cosa menos, pero la idea del libro es un poco es el sustrato social que existía en Ibiza, que dejaba hacer y dejaba llegar un poco. Pero igualmente es difícil de encontrar el libro, pero si lo podéis encontrar es gordo, hace un estudio sociológico muy potente. No, y estoy segura que poca gente lo conoce y desde luego muy interesante. Muchísimas gracias, Salvador, por esta presentación, desde luego tan interesante, y yo creo que todos hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.